Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera con la palabra love. La estuve haciendo con la puntada ladrillo y es una pulsera bastante pequeñita, las letras son pequeñitas, no queda tan grande, así que espero que les guste. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram si es que a alguna de ustedes les interesa. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando dos colores de Delikas en el número 110. Y estoy utilizando un tono bronce y un negro. Voy a utilizar también este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 12. Y para terminar la pulsera voy a estar utilizando estos jumping rings de 4 milímetros. Y también este hilo chino en este color negro. Este es de 0.8 milímetros. Ya coloqué el hilo aquí en mi aguja. Coloqué casi 1 metro de hilo. Voy a comenzar pasando una Delica bronce y una negra. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Voy a dejar aquí unos 10 centímetros de hilo al final y aquí paso mi aguja hacia arriba en esta bronce. Así. Ahora aquí mismo voy a tomar una bronce y una negra y voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo en esta bronce. Aquí ven que mi hilo sube hacia arriba y en la bronce voy a regresar hacia abajo por esta misma bronce. Así es como queda. Ahora paso mi aguja hacia acá por estas dos negras. Aquí tomo una negra de este lado y paso aquí. Tomo otra negra y paso hacia acá. De nuevo tomo una negra, me regreso hacia esta negra. Voy a continuar así colocando el tono negro hasta tener un total de 6 negras en cada lado. Aquí ya tengo 6 negras de cada lado. Ahora tomo el tono bronce, voy a colocar dos. Esta primera la coloco de este lado. Tomo otra y coloco aquí. Así terminamos esta primera vuelta. Ahora voy a voltear así mi trabajo. Paso mi aguja por estas dos negras. Ahora aquí voy a tomar el tono bronce. Tomo dos y paso en este primer hilo que me queda enfrente. Continúo con este tono bronce hasta tener un total de 7.
Aquí ya terminamos, ya tengo 7 en el tono bronce de este lado. Ahora aquí voy a colocar una delica que va a quedar aquí sobre estas, acostada aquí. Esa la voy a utilizar para colocar la argollita para terminar la pulsera, así que la voy a colocar de una vez para que ya quede terminado este lado y no tenga que regresar después. Voy a pasar hacia abajo. Tomo otra delica hacia abajo. Ahora voy a subir aquí hacia arriba. Y tomo aquí otra delica bronce. La voy a pasar por el hilo. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo. Y la delica debe quedarnos así, sobre estas dos. Voy a regresarme de nuevo y voy a pasar un par de veces para que quede más segura. Así ya queda asegurada esta delica. Ahora voy a voltear mi trabajo hacia acá y voy a continuar. Voy a llevar mi aguja a esta delica negra. Ya tengo mi aguja aquí en esta primera delica del tono negro. Voy a voltear mi trabajo hacia este lado. Aquí comienzo esta siguiente vuelta, tomo 2 del tono bronce. Paso en el primer hilo que me queda enfrente. Voy a continuar con el tono bronce hasta tener un total de 4. Aquí ya tengo las 4 bronce, tomo ahora el tono negro, voy a colocar 2. Una bronce. Ahora aquí voy a hacer disminución con mi hilo, paso mi aguja hacia abajo por 2 delicas negras. Me regreso aquí tomando 2 delicas hacia arriba. Y tomo una bronce y una negra. Paso en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Tomo otra negra. Ahora tomo el bronce, voy a colocar 3.
Ahora voy a tomar una bronce y una negra y paso aquí en este primer hilo. Continúo con el tono negro hasta tener un total de 4 con la que ya tenemos aquí. Aquí ya tengo las 4 negras. Ahora tomo una bronce. Vuelvo a tomar una bronce y una negra y paso aquí en este hilo. Voy a continuar con el tono negro hasta tener un total de 5. Ya tengo 5 negras. Voy a tomar una bronce y esta la paso en el mismo hilo donde pasé la última del tono negro. Vuelvo a tomar una bronce y una negra y me regreso pasando en este primer hilo. Tomo el bronce, coloco 4. Una negra, una bronce, la paso en el hilo anterior donde pasé esta negra. Aquí vuelvo a hacer una disminución con mi hilo pasando 2 delicas hacia abajo. Me regreso hacia arriba tomando estas 2. Y tomo una bronce y una negra. Paso en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Aquí continúo con el tono negro hasta tener un total de 5 con la que ya colocamos. Una bronce, hago de nuevo una disminución con el hilo, paso 2 delicas hacia abajo
Me regreso tomando 2 delicas hacia arriba. Y tomo una bronce y una negra, paso en el primer hilo que me queda hacia donde haré la vuelta. Continúo con este tono negro hasta tener un total de 4. Una bronce. Ahora vuelvo a hacer aquí una disminución con mi hilo. Paso por 2 delicas hacia abajo, haciendo como un triángulo con el hilo. Me regreso hacia arriba, tomo 2. Ahora voy a tomar 2 del tono bronce y paso aquí en el hilo que me queda enfrente. Voy a continuar con el tono bronce hasta tener 4. Aquí ya tengo las 4 del tono bronce. Ahora tomo una negra. Una bronce. Esta la paso en el mismo hilo donde pasé la negra. Ahora hago disminución con mi hilo. Y aquí tomo una bronce y una negra. Paso aquí. Tomo otra negra. Ahora tomo el bronce, voy a colocar 3. Esta la paso en el último hilo donde pasé la última del tono bronce. Así termino esta vuelta. Ahora voy a tomar una bronce y una negra y me regreso pasando en este primer hilo. Continúo con el tono negro hasta tener un total de 4. Una bronce. Aquí hago disminución con mi hilo. Voy a tomar 2 bronce. Ahora tomo el negro, coloco 3. Una bronce, la paso en el último hilo donde pasé esta negra.
Ahora aquí hago disminución con mi hilo. Aquí tomo una bronce y una negra y paso en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Voy a continuar con el tono negro hasta tener 4. Una bronce, la paso aquí donde pasé esta última delica. Y vuelvo a tomar una bronce y una negra. Tomo otra negra. Voy a tomar el bronce, coloco 3. De nuevo hago una disminución. Tomo 2 del tono bronce, paso en este hilo. Voy a continuar con el tono bronce hasta tener 4. Una negra. Una bronce. La paso en el mismo hilo donde pasé la negra anterior. De nuevo hago una disminución con mi hilo. Y tomo una bronce y una negra. Aquí voy a continuar con el tono negro hasta tener un total de 4. Una bronce. Vuelvo a tomar una bronce y una negra y paso en el primer hilo. Continúo con el tono negro hasta tener 5. Una bronce.
De nuevo voy a tomar una bronce y una negra y paso aquí. Una bronce. Una negra. Una bronce. Dos negras. Una bronce, la paso en el mismo hilo donde pasé la del tono negro anterior. Ahora hago disminución con mi hilo, me regreso pasando mi aguja hacia abajo por dos delicas, tomo dos delicas hacia arriba. Y tomo una bronce y una negra, paso aquí en el primer hilo que me queda hacia donde voy a hacer la vuelta. Tomo otra negra. Una bronce. Tomo el negro, coloco dos. Una bronce. De nuevo hago disminución con el hilo. Y aquí tomo una bronce y una negra. Paso en el primer hilo que me queda hacia donde estoy haciendo la vuelta. Una bronce. Dos negras. Una bronce. Vuelvo a hacer disminución con mi hilo. Y aquí tomo de nuevo dos bronce. Paso en el primer hilo que me queda hacia enfrente. Y aquí continúo con el tono bronce hasta tener un total de 5. Así quedaría terminada toda la pieza. Ahora voy a colocar aquí una delica para colocar la argollita, dejando la delica igual que esta que dejé aquí. Así que voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta delica y tomo esta siguiente hacia arriba. Tomo una delica bronce y paso hacia abajo en esta delica. La acomodo de esta forma y paso mi aguja dos veces más por esta delica. Ya queda terminado y aquí ya tenemos las delicas que vamos a utilizar para colocar la argollita para nuestra pulsera. Así que ahora voy a esconder estos hilos, tanto el del principio como este, pasándolo entre las delicas hasta alejarme del final.
Ya terminé de asegurar los hilos, así es como queda. Ahora voy a colocar una argollita aquí en esta delica y una en esta delica de aquí. Aquí ya las tengo listas. Así, ahora simplemente voy a colocar el hilo chino para terminar ya la pulsera. Esto lo voy a hacer fuera de cámara ya que ya les he hecho un video de cómo hacerlo. Ya le coloqué el hilo chino a mi pulsera y así es como queda terminada. Espero que les haya gustado. Recuerden que el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.